Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Frijol verde de Blood King capítulo 21. Limpiando. Por orden de Toshinori, quien se sabía que era la verdadera identidad de All Might, los restos de All For One fueron recogidos y llevados a una morgue para ser inmediatamente incinerados, quemados hasta que no fueran más que cenizas. Incluso la sangre que quedó en el suelo donde el símbolo de la paz había matado a su mayor némesis se quemó, cortesía de Endeavor, cuya peculiaridad estaba funcionando nuevamente. Todo lo que quedaba de All For One estaba, bajo el ojo vigilante de Toshinori, tan completamente quemado que no había forma de que el villano más vil volviera a aparecer. Toshinori quería estar absolutamente seguro de que All For One estaba muerto y se había ido para siempre. Había agotado las últimas brasas residuales de One For All, por lo que ya no podrá hacer el trabajo de héroe. Otra razón por la que Toshinori no quería que All For One volviera ahora que tenía que retirarse. Aunque el hombre oscuro ya se había ido, había dejado un legado oscuro que aún tenía que ser tratado. De hecho, en la forma de la Liga de Villanos, que ahora está encabezada por el villano Davi, la voluntad de All For One sigue viva. Japón en su conjunto ahora tenía que estar atento al villano de llamas azules, así como a su camada de aliados villanos y, quizás sobre todo, al monstruo guardaespaldas de Davi que sin ayuda, fue capaz de convertir la victoria virtualmente absoluta. Que los héroes vieron en la batalla de Kaminoward una masacre unilateral donde muchos de los nombres más importantes del proheroísmo japonés habían perdido la vida en el cumplimiento del deber. La sociedad en Japón se enteró, el día después de la batalla de Kaminoward, que Toshinori es la verdadera forma de All Might y, como resultado de todo el esfuerzo que dio en sus peleas contra All For One y luego Felgrand, ya no es capaz de luchar y, por lo tanto, se retirará de ser un héroe profesional. La noticia de que All Might, el amado héroe profesional número 1 de Japón y símbolo de la paz, ya no podía luchar contra los villanos y se retiraba, conmocionó a todo el país. La incertidumbre ya comenzó a crecer cuando se anunció que Toshinori pronto se retiraría oficialmente de su carrera de héroe profesional, ya que se creía que los villanos en la sociedad se volverían más audaces ahora que All Might se retiraba del mundo del heroísmo profesional. La acción no podía haber tenido peor momento, especialmente porque Davi y sus compañeros todavía estaban prófugos. Toshinori no resultó demasiado dañado durante la batalla de Kaminoward. Dejando a un lado una ligera fractura en la espinilla izquierda, no había prácticamente nada malo en él aparte del agotamiento. Se acostó en su cama de hospital mientras Naomasa se sentaba junto a su cama a la izquierda. Gran Torino se sentó a la derecha de Toshinori. Sí, no puedo mantener activa mi forma fuerte por más de unos segundos, dijo Toshinori con tristeza mientras miraba su mano derecha mientras la sostenía. El ahora antiguo símbolo de la paz bajó su brazo derecho hacia abajo. Parece que mi tiempo como héroe profesional realmente ha llegado a su fin. Has tenido una carrera larga, Toshi, dijo Gran Torino, más larga que la mayoría de los héroes en la historia moderna de los héroes profesionales japoneses. Nana Shimura estaría orgullosa de ti. Naomasa pareció un poco sorprendido por el nombre que dijo Gran Torino, pero rápidamente recuperó la compostura. Ese nombre que mencionaste, Torino, dijo Naomasa, haciendo que Gran Torino y Toshinori se giraran para mirarlo, apareció en un diario personal que se recuperó de los restos de la fábrica al ver a Toshinori. Batalla final. El vil almacén donde All For One guardaba algunos de esos monstruos Nomu, dijo Toshinori. Naomasa asintió afirmativamente. El diario, según una nota escrita en el reverso de la portada, fue dictado por All For One, pero escrito por ese compañero Kurohiri. Contenía muchas de las reflexiones personales de All For One, incluido algo sobre cómo Nana Shimura era conectado con los villanos de la mano que lideraron el ataque a la Uso. Según la palabra de All For One, ese villano de la mano aparentemente era el nieto de Nana Shimura. Tanto Toshinori como Gran Torino se quedaron con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No, dijo Toshinori, eso tiene que ser una mentira. All For One en el diario dijo que estaba considerando contarte esa información si alguna vez te encontraba, dijo Naomasa al sorprendido Toshinori, simplemente para fastidiarte. Pero luego consideró que la idea era redundante ya que el villano de la mano fue vencido en el ataque a la Uso.
Toshinori y Gran Torino se tambalearon cuando absorbieron el conocimiento de que el propio nieto de Nana aparentemente había sido el líder del ataque que mató a 5 estudiantes de la OA y un maestro de la OA acuchilló al héroe profesional. Nana tenía un esposo que fue asesinado, dijo Gran Torino con gravedad, luego colocó a su hijo pequeño en un hogar de acogida para mantenerlo fuera del complicado negocio en el que estaba metida debido a la lucha contra All for One. Pensar que todo ese asunto llevaría a Nana a tener un nieto que terminaría yendo por el camino de la villanía. Un camino que lo llevó a su fin cuando el difunto estudiante de Aizawa, Monoma, se sacrificó para acabar con él, agregó Toshinori. Aunque estaba desconsolado porque el nieto de su mentor se había convertido en un villano, había una pequeña y extraña sensación de consuelo que decía que la caída en la villanía se detuvo antes de que se pudiera haber causado aún más daño. Toshinori y Gran Torino iban a tener que estar contentos con eso. Gran Torino se giró para mirar a Toshinori. «Hiciste bien, Toshi», dijo Gran Torino, «no solo has vencido a All for One de una vez por todas, sino que esta vez te aseguraste de que el resbaladizo bastardo no regresará. Tú has sido capaz de lograr lo que todos los poseedores anteriores de One for All, incluso Nana, no pudieron lograr. Simplemente deje la limpieza del legado contaminado que All for One dejó a los otros héroes profesionales. Usted, mientras tanto, debe concentrarse en continuar vigilando a su sucesor, monitorear y nutrir su crecimiento como un héroe profesional en ciernes». Toshinori asintió con la cabeza. Una pequeña sonrisa se formó en su cara delgada y huesuda. Gran Torino tenía razón, todavía había algo bueno que el antiguo símbolo de la paz tenía que hacer, un pensamiento que le dio cierto consuelo. Todavía quedaba Izuku Midoriya, su sucesor, para entrenar. El chico de cabello verde aún tendría que entrenar duro para dominar One for All, porque aunque All for One se ha ido para siempre, todavía queda el oscuro legado de maldad que el poderoso villano había dejado atrás. Mientras existiera un legado maligno, habría necesidad de un buen legado para contrarrestarlo. Mientras permaneciera el mal, aún existiría la necesidad del bien. Un choque interminable. Después de que todos en 1 se recuperaron lo suficiente, pudieron salir del hospital e irse a casa. Esto vio a Izuku dirigirse al apartamento donde vivían él y su madre Inko. El chico de cabello verde se derrumbó en su cama, cansado por los eventos de los últimos días. Todavía estaba pensando en las noticias que vio con sus amigos en el hospital, de All Might matando a ese villano aterrador y peligroso, luego la aparición de ese gigantesco villano dragón que claramente tenía múltiples peculiaridades que mataron a muchos de los héroes profesionales presentes en Camino Ward antes de que ese villano Davi lo cancelara para que ellos y el resto de la liga de villanos pudieran retroceder. Tantos héroes habían muerto esa noche, y todos los villanos escaparon al final. Izuku sabía muy bien que Japón estaba en su punto más difícil hasta el momento, lo que significa que él y todos sus compañeros de clase y de escuela tenían que entrenar más duro que nunca si querían tener alguna oportunidad contra los villanos. Izuku podía sentir que One for All dentro de él vibraba con sentimientos de acuerdo con él en ese sentido. Incluso su peculiaridad sabía que ahora más que nunca había una mayor necesidad de luchar contra el poder que los villanos estaban tratando de desplegar. Poder contra el que One for All quería intentar luchar. Cuando Izuku comenzó a quedarse dormido, se despertó sobresaltado cuando escuchó que su teléfono sonaba. Al recogerlo de su mesita de noche, Izuku vio que estaba recibiendo un mensaje de Toshinori, diciéndole que se encontrara en el parque municipal de la playa de Dagoba. Revitalizado por la alerta de que su ídolo All Might quería reunirse con él, el chico de cabello verde se levantó y salió por la puerta, antes de que Inko pudiera decir lo que estaba pasando. Izuku se dirigió directamente a la playa que, cuando entrenó con All Might para perfeccionar su cuerpo y estar listo para recibir One for All, tomó de su estado anterior de basurero a un lugar limpio y prístino que ahora era un sitio popular para citas. Cuando Izuku conoció a Toshinori en Dagoba, notó que el antiguo símbolo de la paz estaba usando un bastón para sostenerse. «Es solo mientras se cura la fractura en una de mis espinillas, muchacho», dijo Toshinori cuando Izuku preguntó al respecto. «No hay necesidad de preocuparse». «¿Estás bien, All Might?», Izuku preguntó, la preocupación por su ídolo / mentor claramente en su tono y expresión.
El flaco rubio dejó escapar un suspiro de resignación. Mentiría si dijera que sí. Dejando a un lado mi leve lesión física, usé la mayor parte de la energía que me queda. Apenas puedo mantener mi forma musculosa durante un par de segundos al día en el mejor de los casos. Tengo que retirarse como un héroe profesional. Izuku parecía que iba a llorar en cualquier momento. Todo podría. Para empeorar las cosas, continuó Toshinori, recibí algunas noticias personales inquietantes, pero eso no es nada comparado con el lío con el que los héroes en Japón ahora tienen que lidiar. La Liga de Villanos, ahora encabezada por ese tipo Davi, que es protegido por ese monstruo Felgrand. Tengo la sensación de que todos aquellos en Japón con heroísmo en sus corazones tendrán que unirse como una fuerza unida por el bien para tener la oportunidad de derrotar el legado del mal que All For One había dejado atrás. Toshinori se giró para mirar a Izuku, cuya cabeza ahora colgaba mientras sollozaba suavemente. Sonriendo suavemente, el flaco hombre rubio caminó hacia su sucesor, cojeando un poco mientras lo hacía, antes de alcanzar al chico de cabello verde. Toshinori puso una mano en el hombro derecho de Izuku para que mirara hacia arriba. Claro, mi tiempo como All Might ha llegado a su fin, dijo Toshinori, pero mi retiro me dará tiempo para concentrarme en algo que es aún más importante. Al menos para mí. ¿Qué? Preguntó Izuku. La suave sonrisa de Toshinori se hizo un poco más grande, irradiando una calidez paternal amable. Tú, muchacho, dijo Toshinori, ahora puedo concentrarme más en ser tu mentor, ayudarte a convertirte en el gran héroe que sé que serás en el futuro. Izuku, conmovido por las palabras que decía su mentor e ídolo, comenzó a llorar por completo, cayendo en el pecho de Toshinori mientras lloraba en él. Por su parte, Toshinori palmeó suavemente la espalda de Izuku y le permitió llorar si era necesario. Había una buena razón para que Izuku llorara. Después de todo, la era de All Might había llegado a su fin. Un final que, sin que Izuku y Toshinori lo supieran, un Aizawa oculto estaba viendo desde un escondite que tomó mientras observaba lo que sucedía en la playa. El héroe clandestino estaba viendo más pruebas de favoritismo hacia alguien que, según todas las apariencias, era una causa perdida en lo que respecta al entrenamiento de héroe. Era ser la palabra clave aquí, porque incluso Aizawa tuvo que admitir que Izuku ahora podía estar con el resto del curso de héroe de primer año de UA. Todavía quería saber por qué Izuku no mostró tal potencial durante los exámenes de ingreso a la UA, pero cuando se dio la vuelta para irse, pensó que ahora tenía tiempo para descubrirlo en su tiempo libre. Y por Aizawa descubriendo eso por su cuenta, me refiero a ponerse manos a la obra lo antes posible. The Hero Billboard Chart JP, que realiza un seguimiento de las clasificaciones de héroes profesionales en Japón y publica listas de clasificación oficiales 2 veces al año, hizo una serie de anuncios. El más importante es que All Might, o como ahora se conoce en Japón como Toshinori Yagi, había anunciado oficialmente su retiro, que entró en vigencia de inmediato. Esto, como era de esperar, puso a Japón en una especie de nerviosismo, e incluso el cuartel general de los héroes en los Estados Unidos se tambaleaba un poco, ya que muchos de los propios héroes profesionales de los Estados Unidos se inspiraron en el símbolo de la paz. Muy especialmente la todavía desaparecida Kathleen Bates, a quien Estados Unidos todavía acosaba a Japón. Los anuncios también dijeron que Ragdoll y Pixie Bob of the Wild Pussycats, quienes fueron reportados gravemente heridos y sus peculiaridades no funcionaron cuando fueron recuperados después de la batalla de Kaminoward, no solo se recuperaron por completo, sino que sus peculiaridades estaban funcionando de nuevo. Sin el conocimiento de Japón en general, esto se debió gracias a cierta niña cuya identidad se mantuvo fuera del conocimiento público por parte de UA. A pesar de la recuperación de Ragdoll y Pixie Bob, ellos y su compañero de equipo Mandalay todavía se estaban recuperando de la muerte de su compañero de equipo Tiger, quien fue asesinado por la heroína convertida en villana Lady Nagant durante el ataque de la Liga de Villanos en el entrenamiento de verano. Campamento que organizaban las Pussycats. El camino hacia la recuperación todavía estaba destinado a ser largo para las Pussycats restantes. Los anuncios también entraron en detalles sobre cómo tantos grandes héroes fueron asesinados en la batalla de Kaminoward. Kamui Watts, Gangorka, Bes Genist, Aux, Krust, Yoro y Musai Wash.
Una gran cantidad de nombres importantes, muchos de los cuales estaban en el top 10 en ese momento. Eso, combinado con el retiro de All Might, hizo que Japón derrotara a muchos de sus mejores héroes. Los principales nombres restantes en la sociedad de héroes profesionales japoneses, así como todos los héroes profesionales japoneses en su conjunto, tenían una gran tarea que todos tenían que hacer. Pero era una tarea que todos ellos iban a abordar con gusto. Una cantidad especialmente grande de ojos estaban puestos en los héroes de alto rango que sobrevivieron más allá del punto de la batalla de Kamino Ward. Endeavor y Mirko, que estaban allí, y Edgeso y Ryukyu, que estaban ayudando con las tareas de evacuación en otro lugar. También se prestó atención a otros héroes profesionales de rango notable, incluidos Shishido y Majestic, ya que ahora había espacio libre para que otros ascendieran rápidamente a una posición en el top 10 en el Hero Billboard Chart JP. Estar clasificado en el top 10 le daría a un héroe un impulso muy notable de renombre, dándole mucha más influencia en la sociedad de héroes en general. Por supuesto, eso no es nada comparado con los héroes profesionales, no solo que ya están allí, sino que han estado allí durante bastante tiempo. Ninguno más que Endeavor, quien, debido al retiro de All Might, era el héroe número 1 de facto en Japón. Dado que era una garantía de que iba a ser nombrado oficialmente el próximo héroe número 1 cuando salieran las tablas de clasificación reales, se esperaba que Endeavor fuera una figura destacada en la sociedad de héroes profesionales de Japón contra la creciente amenaza de Dabi y su liga de villanos. A la vista del público, Endeavor hizo lo que pudo para asegurar a los ciudadanos que no tenían nada de qué preocuparse mientras él todavía estaba activo. Pero eso fue solo a la vista del público. En casa, en privado, Endeavor estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del gimnasio de su casa, con el equipo de entrenamiento esparcido por todas partes, incluso algunos pequeños fuegos se habían encendido aquí y allá. El flamero de ninguna manera estaba de buen humor. Finalmente estoy siendo el número 1, Enji Todoroki gruñó para sí mismo, pero solo porque All Might se retira. Los hijos de Enji, la hija Fuyumi y los hijos Natsuo y Shoto, vieron a su padre echando humo y decidieron alejarse. Papá obviamente está estresado porque ahora tiene mucho sobre sus hombros, dijo Fuyumi a sus hermanos, necesita tiempo para relajarse. Natsuo se burló. Hermana, está claro que papá está teniendo una rabieta porque obtuvo lo que quería, pero no de la manera que quería, respondió Natsuo, su tono dejaba claro que no tenía simpatía para ofrecerle a su viejo. Shoto tenía una mirada contemplativa en su rostro. ¿Alguno de ustedes piensa que él también podría estar asustado? Tanto Fuyumi como Natsuo se giraron para mirar a su hermano pequeño, ambos con miradas de sorpresa en sus rostros, especialmente Natsuo. Papá. Asustado. Natsuo dijo, sonando como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, ¿de qué estás hablando, Shoto? No hay forma de que un hombre tan lleno de orina y vinagre como papá sea capaz de tener miedo. Su orgullo no lo hará. Permítelo. En realidad, Shoto puede tener razón, señaló Fuyumi, quiero decir, papá está más o menos listo para convertirse en el próximo héroe número 1 de Japón. Tendrá más ojos en él, más expectativas de él que nunca. Puede muy bien asustar a cualquiera, incluso a alguien como papá, al menos un poco. Eso no es de lo que estoy hablando, Fuyumi, respondió Shoto, sacudiendo suavemente la cabeza. Con sus dos hermanos mayores enfocándose en él, Shoto dijo, quiero decir que papá podría tener miedo de ese dragón villano que trabaja para ese tipo Dabi que lidera la liga de villanos. Ustedes vieron las noticias sobre ese dragón villano, que lo hizo en la batalla de Kamino Ward, a quien mató en esa batalla. El villano dragón podría haber matado fácilmente a papá esa noche, sin hacerlo porque aparentemente su jefe Dabi quiere hacerlo, aunque el villano dragón sí lo hizo. Algo que apagó la peculiaridad de papá para que jugar con él fuera fácil para Dabi. Fuyumi y Natsuo entendieron a dónde iba su hermano menor. De hecho, todo Japón desconfiaba de Dabi y su liga de villanos ahora, especialmente porque Dabi tiene al villano dragón Felgrand a su entera disposición.
Mucha gente estaba familiarizada con los viejos cuentos de hadas y las historias que involucraban dragones como antagonistas, y esas criaturas míticas pudieron demostrar una y otra vez que los de su clase eran más que capaces de convertirse en algunos de los villanos más poderosos y aterradores. Hizo ejemplos de buenos dragones, demostrando que su clase también puede hacer que algunos de los héroes más fantásticos se destaquen aún más. Pero Felgrand no era de ninguna manera un héroe. Él, así como David y el resto de la Liga de Villanos, tenían a todo Japón en vilo. Endeavor y los otros héroes profesionales que tenía Japón iban a ser necesarios ahora más que nunca. En algún momento muy poco después de la ráfaga de anuncios de Hero Billboard Chart JP, el personal de Oa High School comenzó a implementar su sistema de dormitorios, convirtiéndose en un internado en el proceso. Dada la gran cantidad de familias que había que visitar e informar al respecto, se decidió que las clases fueran a cargo de sus tutores individuales. Las clases del curso de héroe verían a su respectivo maestro de salón respaldado por otro miembro del personal de su elección, si dicho miembro del personal tuviera la libertad de hacerlo y se ofreciera voluntariamente. Como ejemplo, Aizawa, que encabezaba 1A, le pidió a Isashi que lo ayudara, y el ruidoso héroe profesional accedió a ayudarlo antes de que Aizawa, técnicamente pudiera terminar de hacer la pregunta. En cuanto a Sekihiro, que dirigía la clase 1B, le pidió a Ryo Inui que lo ayudara, a lo que el héroe perro de casa accedió. Visitaron una por una las familias de los alumnos del 1B para informar a dichas familias sobre el cambio de la OA al régimen de internado y el traslado de los alumnos al campus, afirmando que esto era para ayudar a aumentar y garantizar la seguridad de dichos alumnos. En general, los padres estaban de acuerdo con la idea, y las únicas molestias que surgieron provenían de las peculiaridades de la personalidad de algunos miembros de la familia, como que al visitar a la familia de Yosetsu, vieron que la madre de Yosetsu estaba leyendo casualmente una revista de contenido para adultos. Justo enfrente de ellos, o como los padres de Ibara eran tan devotamente religiosos como ella. Cuando Sekihiro y Ryo estaban a la mitad de ver a las familias de los estudiantes de 1B, se encontraron con Toshinori y se unieron a ellos. «Supongo que quieres venir con nosotros cuando vayamos a ver a Midoriya», preguntó Sekihiro. «Le debo al joven Midoriya asegurarle a su familia que haré lo que pueda para evitar que vuelva a sufrir cualquier daño», respondió Toshinori, «incluso si debo arriesgar mi vida en ello». Ryo le ofreció al antiguo símbolo de la paz una mirada comprensiva. «Solo esperemos que no haya necesidad de ir tan lejos». Coincidentemente, Izuku era el siguiente estudiante en la lista de Sekihiro para ir a ver, por lo que Toshinori acompañó a Sekihiro y Ryo a visitar la casa de Midoriya, donde serían recibidos por Izuku y su madre Inko. A Toshinori le preocupaba que Inko pudiera ser una mujer difícil de convencer, pero estaba seguro de poder convencerla, incluso si tuviera que postrarse ante ella. Por más peligrosas que parezcan las cosas en este momento, no obstante, consentiré que Izuku continúe yendo a OA. Toshinori, así como Sekihiro y Ryo en menor medida, se sorprendieron de que Inko aceptara dejar que Izuku se mudara a los dormitorios en el lugar ahora terminados en OA, y continuara yendo a OA en su conjunto. La mujer baja y levemente regordeta dejó escapar un suspiro levemente preocupado. «Sé que las cosas son más peligrosas que nunca», dijo Inko, «especialmente porque tantos villanos se escaparon de la batalla final de All Might y todavía están huyendo. Pero convertirse en un héroe profesional es algo que Izuku siempre ha querido. Lo sé completamente. Bueno, no puedo evitar que persiga ese sueño, así que al menos puedo hacer que persiga dicho sueño mientras va a la academia de héroes más importantes de Japón, especialmente porque se mudará a los dormitorios y al campus en general. Ha aumentado la seguridad». Ryo asintió con la cabeza. «Sí. Le aseguro, señora Midoriya, que nosotros en OA no permitiremos que su hijo sufra ningún daño. No mientras esté bajo nuestra vigilancia». Inko asintió en agradecimiento. «Ciertamente eso espero. Especialmente porque voy a estar un poco ocupado con el círculo social al que Mitsuki me arrastró para unirme». «¿La mamá de Kacchan te arrastró para que te unieras a un círculo social, mamá?», preguntó Izuku, sonando levemente curioso.
Oh, sí, cariño, respondió Inko, con una pequeña sonrisa en su rostro. Es bueno dado que, de antemano, Mitsuki ha sido la única amiga que he visto con regularidad. Incluso me pidió disculpas por no presentarme a Rei, Mika y Beru. Sekihiro se llevó una mano a la barbilla mientras tenía una mirada contemplativa en su rostro. Sí, tengo algunos de los nombres de los padres que Aizawa tiene que visitar. Sé que Mitsuki es la madre del niño Bakugo. También Izuku me explicó que Kaki-chan es su apodo para Bakugo como lo conoce desde la infancia. También sé que Rei es el nombre de la madre del niño Todoroki, lo que convierte a Rei en la esposa de Endeavor también. Mika, creo, es el nombre de la madre de la niña Hiro. Sin embargo, la dama Beru que mencionas está perdida. El héroe de sangre dejó escapar un suspiro preocupado. Aizawa tiene las manos llenas, puedo decirlo. Bueno, comenzó Inko, con un leve descontento formándose en su tono, al menos sé que mi bebé está en manos de un hombre firme pero justo como tú, Blood King. Izuku me contó lo que obtuvo de cómo Eraserhead dirige su clase, y permítanme decir que creo que Eraserhead de ninguna manera es apto para ser un instructor de ningún tipo. Ya sabes, una historia graciosa, comenzó yo. Originalmente, Izuku estaba programado para ser puesto en la clase 1, con Aizawa. Sin embargo, Aizawa estaba en contra, citando que su hijo prácticamente no tenía control sobre su peculiaridad durante los exámenes de ingreso. Como una razón, Aizawa había descartado a Izuku como una causa perdida debido a algo que, debido a cómo funcionan las leyes peculiares en nuestro país, no es culpa de Izuku. Para un hombre que se enorgullece de ser lógico y racional, ciertamente estaba haciendo el opuesto a eso cuando estaba tratando de rechazar a su hijo como estudiante potencial en su salón de clases. Inko, donde estaba sentada, estaba abriendo y cerrando lentamente sus manos, una clara señal de que no estaba del todo contenta con lo que estaba escuchando. En cuanto a Izuku, aunque ella sabía que originalmente estaba destinado a estar en la clase 1A, pero en su lugar lo cambiaron a 1B, le dolió un poco escuchar que Aizawa había sido tan desdeñoso con él. Estaba haciendo que el héroe clandestino pareciera virtualmente más o menos igual que los maestros en las escuelas anteriores de Izuku, que lo trataban como menos persona porque había nacido sin peculiaridad. Claro, ser puesto en la clase 1B resultó en que Izuku hiciera amigos, con 3 amigos incondicionales en forma de Juzo, Yosetsu y Nirengeki como los ejemplos más destacados. Pero si Aizawa lo hubiera estado juzgando como lo había hecho Sekihiro, entonces Izuku podría haber terminado en 1A como se pretendía originalmente. Él podría haberse reunido con esa linda chica Uraraka, de la que Izuku está enamorado por cierto, mucho antes, se hizo amigo de Ida e incluso podría haber estado allí para captar las pistas de que Ida iba a hacer algo drástico durante las pasantías, salvando así la vida de Ida. Izuku podría incluso haber podido pensar en algo para salvar las vidas que se habían perdido en la USG si hubiera estado presente durante el ataque. Quién sabe qué podría haber pasado si Izuku hubiera sido puesto en 1A como se pretendía originalmente. Bueno, nadie podrá saberlo porque Aizawa aparentemente esperaba buenos resultados de todos los estudiantes al instante durante los exámenes de ingreso y, al ver a Izuku romperse el brazo en su primer uso de One for All, que por la forma en que lo hizo en un intento exitoso por salvar la vida de Uraraka, consideró a Izuku como una causa perdida y no quería tener nada que ver con él. Ni siquiera leyó los archivos necesarios, solo lo vio romperse el brazo y decir Eyud, no puede usar bien su peculiaridad, así que olvídalo antes de intentar eludirlo. Aizawa realmente había demostrado no ser mejor que los maestros de las escuelas anteriores de Izuku bajo las cuales trabajaba el chico de cabello verde. Para empeorar las cosas, Izuku había aprendido, gracias a que Gran Torino se dio cuenta, que Aizawa, por razones inexplicables, sospechaba de él. Porque el héroe clandestino aparentemente lo tenía contra él. ¿Qué hizo Izuku para justificar tal sospecha? Hizo que Izuku sintiera una sensación de amargura que realmente no había sentido desde antes de pisar los terrenos de la UA por primera vez como nuevo estudiante en el curso de héroe. Una amargura que brotó debido a que el alto y poderoso Eraserhead no lo aprobaba.
La única diferencia entre los maestros de las antiguas escuelas de Izuku y Aizawa era que, a diferencia de entonces, cuando estaban presentes, Izuku mientras Aizawa estaba presente en realidad tenía una peculiaridad. Una peculiaridad sobre la que ahora tenía un control respetable gracias a los maestros y mentores que realmente se preocuparon lo suficiente como para hacer lo correcto por Izuku, para hacer un esfuerzo adicional para ayudarlo a convertirse en el héroe profesional que creían que podía ser. Izuku siempre estaría agradecido con Toshinori, Sekihiro, Gran Torino e incluso Ryo hasta cierto punto. Y pensó que la mejor manera en que podría mostrarles su agradecimiento sería trabajar duro para demostrar que tenían razón, lo que, a su vez, también tendría el beneficio adicional de demostrar que Aizawa estaba equivocado. Izuku estaba recibiendo vibraciones de que el héroe clandestino no apreciaría que se demostrara que estaba equivocado, lo que hizo que la idea fuera aún más atractiva. Fin, capítulo 21. Notas del autor. Este capítulo ve la limpieza después de la batalla de Camino War, como el comienzo de Japón ajustándose a cómo serán las cosas después. Los hermanos Todoroki discuten el ascenso de Enji al número 1 de facto, con Shoto expresando cómo el flamero también podría estar, entre otros sentimientos, asustado. Los maestros de la UA también informan a las familias de los estudiantes de la UA sobre el cambio al sistema de internado, y Toshinori, Sekihiro y Ryo encuentran que Inko está mucho más dispuesta a dejar que Izuku continúe de lo que esperaban. Izuku también comienza a desarrollar un resentimiento más aparente hacia Aizawa, pero pasará un tiempo antes de que Izuku tenga la oportunidad de actuar en consecuencia. Pero cuando lo haga, pondrá una abeja seria en el capó de Aizawa. Los estudiantes del 1A pueden o no quedar atrapados en el fuego cruzado del rencor que Izuku ahora está desarrollando contra Aizawa, pero descubrir si eso ocurrirá será algo que tendrá que esperar hasta que llegue el momento decisivo. De todos modos, el próximo capítulo verá a los estudiantes de la UA mudarse a los dormitorios del campus, así como algo de preparación para los exámenes de licencia provisionales. Los exámenes de licencia provisional serán una bestia muy diferente aquí de lo que sería normalmente, especialmente considerando que va a haber alguien en los exámenes de licencia provisional a quien Nagant quiere intentar. Estén atentos para más por venir.